Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 20. Mosía. Capítulos 25 al 28. Lección asignada del 18 al 24 de mayo de 2020. Titulada Se llamaban el pueblo de Dios. Después de que la voz del Señor vino a Alma, él escribió las cosas que el Señor le dijo para conservarlas. ¿Cómo seguirá usted el ejemplo del profeta Alma? Anote sus impresiones a continuación. Después de vivir separados durante casi 3 generaciones, los nefitas eran un solo pueblo nuevamente. El pueblo de Limi, el de Alma y el de Mosía, e incluso el pueblo de Zarahemla, que no eran descendientes de Nefi, ahora eran contados entre los nefitas. Muchos de ellos desearon hacerse miembros de la iglesia que Alma había establecido. Así, todos los que deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo fueron bautizados y se llamaban el pueblo de Dios. Tras años de conflictos y cautividad, parecía que los nefitas finalmente disfrutarían de un periodo de paz. Sin embargo, no había transcurrido mucho tiempo cuando las personas no creyentes comenzaron a perseguir a los santos. Lo más doloroso de esto es que muchos de esos no creyentes eran los hijos de los creyentes, es decir, la nueva generación, y entre ellos se hallaban los hijos de Mosía y un hijo de Alma. Luego se produjo un milagro, y el relato de ese milagro ha brindado esperanza a padres angustiados a través de las generaciones. Sin embargo, la historia de la conversión de Alma no es exclusivamente para los padres de hijos descarriados. La verdadera conversión es un milagro que, de una u otra forma, debe producirse en todos nosotros. Como subtítulo: Yo soy responsable de mi fe y mi testimonio personal. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 26, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres, no creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Así que, por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios, y se endurecieron sus corazones. Y no quisieron bautizarse, ni tampoco unirse a la iglesia, y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe, y así quedaron desde entonces, en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar al Señor su Dios. Ahora bien, durante el reinado de Mosía, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios, mas por causa de las disensiones entre los hermanos, se hicieron más numerosos. Porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia, y les hicieron cometer muchos pecados, de modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Quienes escucharon el sermón del rey Benjamín experimentaron una conversión maravillosa, como se lee en Mosía, capítulo 5, los versículos del 1 al 7. A continuación lo leeremos para dar énfasis a esta experiencia. Dice lo siguiente. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado hacia su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además, sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Y también nosotros mismos, por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu, tenemos grandes visiones de aquello que está por venir.
y si fuere necesario, podríamos profetizar de todas las cosas. Y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro Rey nos ha hablado, lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande, y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. Ahora bien, estas palabras eran las que de ellos deseaba el rey Benjamín, y por lo tanto les dijo: habéis declarado las palabras que yo deseaba, y el convenio que habéis hecho es un convenio justo. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque, he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él, y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Pese a este acontecimiento donde se vio una conversión maravillosa, la conversión es una experiencia personal que no se puede traspasar a nuestros hijos, como si fuera una herencia. Todos hemos de experimentar nuestra propia conversión al Evangelio de Jesucristo. Al leer o escuchar Mosía, capítulo 26, los versículos del 1 al 6, que se leyeron en este bloque de lectura, acerca de la nueva generación de nefitas incrédulos, observe las consecuencias de su incredulidad. Además, podría pensar en personas que desearía usted traer a Cristo. Si bien es cierto que usted no puede otorgarles a ellos su conversión, el Espíritu puede susurrarle a usted las cosas que puede hacer para ayudarles a ellos a tener fe. Mientras lee los siguientes capítulos de Mosía desde el capítulo 25 al 28, acerca de cómo Alma y otros miembros de la iglesia ayudaron a la nueva generación, quizá reciba algunas ideas adicionales e impresiones para poder actuar. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, la sección 68, los versículos del 25 al 29, que dicen lo siguiente. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de sus padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sión, o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado. Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos. Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Y los habitantes de Sión también observarán el día del Señor para santificarlo. Como subtítulo: los fieles siervos de Dios procuran hacer su voluntad. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 26, el cual se leerá a continuación. Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Así que por motivo de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios, y se endurecieron sus corazones. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia, y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe, y así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar al Señor su Dios. Ahora bien, durante el reinado de Mosía, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios, mas por causa de las disensiones entre los hermanos, se hicieron más numerosos. Porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia, y les hicieron cometer muchos pecados,
de modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Y aconteció que fueron llevados ante los sacerdotes, y los maestros los entregaron a los sacerdotes, y éstos los llevaron ante Alma, que era el sumo sacerdote. Ahora bien, el rey Mosía había dado a Alma la autoridad sobre la iglesia, y aconteció que Alma no sabía nada de ellos, pero había muchos testigos en contra de ellos. Sí, la gente se presentaba y testificaba de su iniquidad en abundancia. Tal cosa no había sucedido en la iglesia previamente. Por tanto, Alma se turbó en su espíritu, e hizo que fueran llevados ante el rey. Y le dijo al rey: «He aquí el gran número que hemos traído ante ti, a quienes sus hermanos acusan, sí, y han sido sorprendidos en diversas iniquidades, y no se arrepienten de sus maldades. Por tanto los hemos traído ante ti para que tú los juzgues según sus delitos». Mas el rey Mosía dijo a Alma: «He aquí, yo no los juzgo, por tanto, los entrego en tus manos para ser juzgados». Y el espíritu de Alma nuevamente se turbó, y fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Y sucedió que después que hubo derramado su alma entera a Dios, la voz del Señor vino a él, diciendo: «Bendito eres tú, Alma, y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón. Bendito eres por causa de tu extremada fe en tan solo las palabras de mi siervo Abinadí, y benditos son ellos a causa de su extremada fe en tan solo las palabras que tú les has hablado. Y bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados, y son míos. Y porque me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás y saldrás en mi nombre, y reunirás mis ovejas. Y el que quiera oír mi voz, será mi oveja, y lo recibirás en la iglesia, y yo también lo recibiré. Porque he aquí, esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente. Porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque he aquí en mi nombre son llamados, y si me conocen saldrán, y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Y acontecerá que cuando suene la segunda trompeta, entonces saldrán los que nunca me conocieron, y comparecerán ante mí. Y entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que soy su Redentor, mas ellos no quisieron ser redimidos. Y entonces les confesaré que jamás los conocí, e irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por tanto, te digo que al que no quiera escuchar mi voz, no lo admitirás en mi iglesia, porque a éste no lo recibiré en el último día. Te digo, por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Y ahora te digo, ve, y el que no quiera arrepentirse de sus pecados no será contado entre mi pueblo, y esto se observará desde ahora en adelante. Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas palabras, las escribió para conservarlas,
y para juzgar al pueblo de la iglesia según los mandamientos de Dios. Y aconteció que Alma fue, y de acuerdo con la palabra del Señor, juzgó a los que habían sido sorprendidos en la iniquidad. Y a quienes se arrepintieron de sus pecados y los confesaron, Él los contó entre el pueblo de la iglesia. Y los que no quisieron confesar sus pecados ni arrepentirse de su iniquidad, tales no fueron contados entre el pueblo de la iglesia, y sus nombres fueron borrados. Y sucedió que Alma reguló todos los asuntos de la iglesia, y empezaron nuevamente a tener paz y a prosperar grandemente en los asuntos de la iglesia, andando con circunspección ante Dios, admitiendo a muchos y bautizando a muchos. Y todas estas cosas hicieron Alma y sus consiervos que dirigían la iglesia, andando con toda diligencia, enseñando la palabra de Dios en todas las cosas, padeciendo toda clase de aflicciones y sufriendo persecuciones de todos aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y amonestaban a sus hermanos, y también recibían amonestación, cada uno por la palabra de Dios, de acuerdo con sus pecados, o sea, los pecados que había cometido, habiéndoles mandado Dios que oraran sin cesar y dieran gracias en todas las cosas. A veces pensamos que un líder de la iglesia, como Alma el profeta, siempre sabe qué es lo que se debe hacer. En Mosía capítulo 26, que leímos en este bloque de lectura, leemos sobre un problema que hubo en la iglesia y que el profeta Alma nunca antes había afrontado, y él temía hacer lo malo a la vista de Dios. ¿Qué hizo el profeta Alma en esta situación? Para poder meditar concerniente a ello, vamos a leer a continuación Mosía capítulo 26, los versículos 13 al 14, 33 al 34 y 38 al 39. Mientras se lee estos versículos, medite en esta pregunta entonces. ¿Qué hizo el profeta Alma en esta situación? A continuación se leerá Mosía capítulo 26, los versículos antes señalados, que dicen lo siguiente. Y el espíritu de Alma nuevamente se turbó, y fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Y sucedió que después que hubo derramado su alma entera a Dios, la voz del Señor vino a él. Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas palabras, las escribió para conservarlas y para juzgar al pueblo de la iglesia según los mandamientos de Dios. Y aconteció que Alma fue y de acuerdo con la palabra del Señor juzgó a los que habían sido sorprendidos en la iniquidad. Y todas estas cosas hicieron Alma y sus consiervos que dirigían la iglesia, andando con toda diligencia, enseñando la palabra de Dios en todas las cosas, padeciendo toda clase de aflicciones y sufriendo persecuciones de todos aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y amonestaban a sus hermanos, y también recibían amonestación, cada uno por la palabra de Dios, de acuerdo con sus pecados, o sea, los pecados que habían cometido, habiéndoles mandado Dios que oraran sin cesar y dieran gracias en todas las cosas. Ahora medita en la pregunta: ¿qué hizo el profeta Alma en esta situación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué muestra la experiencia del profeta Alma de cómo puede abordar problemas difíciles en su familia o en su servicio en la iglesia? Medite nuevamente. También sería de utilidad elaborar una lista con las verdades que Dios reveló al profeta Alma, las cuales se hallan en Mosía capítulo 26, los versículos del 15 al 32, que se leyeron anteriormente en este bloque de lectura. Observe que algunas de estas verdades no eran respuestas directas a la pregunta de Alma. Medite a continuación. ¿Qué le indica esto en cuanto a la oración y a la revelación personal?
medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: todos los hombres y mujeres deben nacer de nuevo. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 27, los versículos del 8 al 37, los cuales se leerán a continuación. Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaba entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra. Y era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aun del rey, pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, he aquí se les apareció el ángel del Señor, y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno, que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra, y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo: Alma, levántate y acércate. Pues ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho: esta es mi iglesia, y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel: He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de su siervo sean contestadas según su fe. Y he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no me ves ante ti? Y soy enviado de Dios. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi. Y recuerda cuán grandes cosas él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre y él los ha libertado. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino, y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas aun cuando tú por ti mismo quieras ser desechado. Y sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma y se fue. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez, porque grande fue su asombro, pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como trueno, que conmovió la tierra, y comprendieron que no había nada sino el poder de Dios, que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar como si fuera a partirse. Ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca. Sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Y repitieron a su padre todo lo que les había sucedido. Y su padre se regocijó, porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo, y también por los que estaban con él. E hizo que se reunieran los sacerdotes, y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar, y también para que sus miembros recibieran su fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y gloria de Dios. Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches,
los miembros de Alma recobraron su fuerza, y se puso de pie, y comenzó a hablarles, diciéndoles que se animaran. Porque dijo él: me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Os digo que de no ser así, deberán ser desechados. Y esto lo sé porque yo estaba a punto de ser desechado. No obstante, después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno, y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado, y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor, y negué lo que nuestros padres habían declarado, mas ahora, para que prevean que Él vendrá, y que se acuerda de toda criatura que ha creado, Él se manifestará a todos. Sí, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios, y los que vivan sin Dios en el mundo entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo, y se estremecerán y temblarán, y se encogerán bajo la mirada de su ojo, que todo lo penetra. Y aconteció que de allí en adelante Alma y los que estaban con él cuando el ángel se les apareció, empezaron a enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra, proclamando a todo el pueblo las cosas que habían oído y visto, y predicando la palabra de Dios con mucha tribulación, perseguidos en gran manera por los que eran incrédulos, y golpeados por muchos de ellos. Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Y 4 de ellos eran los hijos de Mosía, y se llamaban Amón, y Aarón, y Omner, e Imni, y estos eran los nombres de los hijos de Mosía. Y viajaron por toda la tierra de Saraemla y entre todo el pueblo que se hallaba bajo el reinado del rey Mosía, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que habían causado a la iglesia, confesando todos sus pecados, proclamando todas las cosas que habían visto y explicando las profecías y las escrituras a cuantos deseaban oírlos. Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, al conocimiento de su Redentor. Y cuán benditos son, pues publicaron la paz, proclamaron gratas nuevas del bien, y declararon al pueblo que el Señor reina. Es evidente que Alma hijo necesitaba volver a nacer espiritualmente, porque él y los hijos de Mosía eran los más viles pecadores y se ocupaban de destruir la iglesia de Dios. Sin embargo, poco después de su conversión, Alma testificó que la conversión es esencial para cada persona y está a su alcance, al decir: no te maravilles de que todo el género humano debe nacer otra vez. Esto lo declaró en el versículo 25. Eso, claro está, lo incluye también a usted. Al leer la experiencia de Alma que se halla registrada en Mosía, capítulo 27, los versículos del 8 a 37, que se leyeron en este bloque de lectura, podría tratar usted de ponerse en su lugar. Usted no está tratando de destruir la iglesia,
pero seguramente puede pensar en cosas de su vida que deben cambiar. Medite a continuación. ¿Quién cree usted que está apoyándole y orando por usted con mucha fe, al igual que el Padre de Alma? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias le han ayudado a usted a convencerse del poder y la autoridad de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor por usted y por su familia que usted deba recordar? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las palabras y los hechos de Alma Hijo en cuanto a lo que significa nacer de nuevo? Medite una última vez en este bloque de preguntas. Preguntas como esta que acaba de realizarse usted le pueden ayudar a evaluar su progreso en el proceso de nacer de nuevo. A continuación se leerá Mosía, capítulo 5, los versículos del 6 al 9, que dice lo siguiente. Ahora bien, estas palabras eran las que de ellos deseaba el rey Benjamín, y por lo tanto les dijo, habéis declarado las palabras que yo deseaba, y el convenio que habéis hecho es un convenio justo. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque, he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él, y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios, de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciere esto se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre de Cristo. A continuación se leerá Alma, capítulo 36. Los mandamientos de Alma a su hijo Elamán. Comprende los capítulos 36 y 37. Capítulo 36. Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Quisiera que hicieseis lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio, y nadie podía rescatarlos salvo que fuese el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y él de cierto los libró en sus aflicciones. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí. Porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones, y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo, no de lo temporal, sino de lo espiritual, no de la mente carnal, sino de Dios. Ahora bien, he aquí te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas, pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí, porque yo andaba con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia de Dios. Mas he aquí, Dios envió a su santo ángel para detenernos en el camino. Y he aquí, nos habló como con voz de trueno, y toda la tierra tembló bajo nuestros pies,
y todos caímos al suelo porque el temor del Señor nos sobrevino. Mas he aquí, la voz me dijo, levántate. Y me levanté y me puse de pie y vi al ángel. Y me dijo, a menos que tú, por ti mismo, quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Y aconteció que caí al suelo, y por el espacio de 3 días y 3 noches no pude abrir mi boca, ni hacer uso de mis miembros. Y el ángel me dijo más cosas que mis hermanos oyeron, mas yo no las oí. Porque al oír las palabras, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios, me sentí herido de tan grande temor y asombro de que tal vez fuese destruido, que caí al suelo y no oí más. Pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios, y que no había guardado sus santos mandamientos. Sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien, los había conducido a la destrucción. Sí, y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes, que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios, para ser juzgado por mis obras. Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Sí, me pareció ver, así como nuestro padre Lehi vio, a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, y mi alma anheló estar allí. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza, y me puse de pie, y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Sí, y he aquí, oh hijo mío, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras, porque a causa de la palabra que Él me ha comunicado, he aquí muchos han nacido de Dios, y han probado como yo he probado, y han visto ojo a ojo, como yo he visto. Por tanto, ellos saben acerca de estas cosas de que he hablado, como yo sé, y el conocimiento que tengo viene de Dios. Y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de todas clases, sí, y en todo género de aflicciones. Sí, Dios me ha librado de la cárcel, y de ligaduras, y de la muerte. Sí, y pongo mi confianza en Él, y todavía me librará. Y sé que me levantará en el postrer día para morar con Él en gloria. Sí, y lo alabaré para siempre, porque ha sacado a nuestros padres de Egipto y ha hundido a los egipcios en el mar Rojo. Y por su poder guió a nuestros padres a la tierra prometida. Sí, y los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando.
Sí, y también ha sacado a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y por su sempiterno poder también los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando, hasta este día. Y yo siempre he retenido el recuerdo de su cautiverio. Sí, tú también debes recordar su cautiverio como lo he hecho yo. Mas he aquí, hijo mío, esto no es todo, porque tú debes saber, como yo sé, que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y debes saber también que si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Y esto es según su palabra. También se recomienda ver el tema conversión, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Dios escucha mis oraciones y le responderá de acuerdo con su voluntad. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 27, los versículos 14 y del 19 al 24, los cuales se leerán a continuación. Y dijo además el ángel: He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre. Porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca. Sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él, y lo llevaron inerte, sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Y repitieron a su padre todo lo que les había sucedido. Y su padre se regocijó, porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo, y también por los que estaban con él. E hizo que se reunieran los sacerdotes, y empezaron a ayunar, y a rogar al Señor su Dios, que abriera la boca de Alma, para que pudiera hablar, y también para que sus miembros recibieran su fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y gloria de Dios. Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron su fuerza. Y se puso de pie, y comenzó a hablarles, diciéndoles que se animaran, porque dijo él: Me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Tal vez conozca usted a un padre o una madre que se halla en la situación de Alma padre, al tener un hijo o una hija que está tomando decisiones perjudiciales. O quizás usted sea ese padre. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos de Mosía, capítulo 27, que leímos en este bloque de lectura, que infunda esperanza en usted o en ese padre o esa madre preocupada? Medite brevemente. Ahora medite en lo siguiente. ¿Qué influencia pueden tener estos versículos en sus oraciones en beneficio de otras personas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 20. Mosía, capítulos 25 al 28. Lección asignada del 18 al 24 de mayo de 2020. Titulada: Se llamaban el pueblo de Dios.